Activa tu micrófono, Emma. Ok, ahora sí. Ahora sí, Sí, oremos. bueno. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento que tú estás aquí, Señor, porque eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, Señor. Estás aquí con nosotros y te ponemos en tus manos esta clase, Señor, que dirijas al pastor Rey, Señor, y a todos nosotros, Señor, para entender tu palabra, comprenderla, Señor, y más que todo ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, y compartirla también con otros hermanos, Señor, y llevar a tus pies muchas personas a tus pies, Señor, porque ese es el mandato que tú nos has dado, que hagamos discípulos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Emma. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo un breve repaso de la clase anterior. Vamos a ver. Ok. Voy a compartir eso. Ya se ve. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer un breve resumen para ver hasta dónde vamos en este momento en la clase. Y vamos a decir, vamos a comenzar con la fe. La fe, dijo Pedro, que que el libro estaba dirigido o los destinatarios del libro de Segunda de Pedro eran todos aquellos que tenían una fe igualmente preciosa que la de los discípulos. Entonces, todos aquellos, eso significa que tenían su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios guiando nuestra vida, para nosotros es este libro, para los creyentes. Entonces dice él, Pedro, que ahora que ya hemos nacido espiritualmente, el resultado natural de un nuevo nacimiento es querer buscar más a Dios. Recuerden que nosotros hemos sido llamados no solamente a la salvación, sino hemos sido llamados a seguir a Jesucristo. Hemos sido llamados a ser discípulos, y un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Entonces, para poder seguir al maestro necesitamos tener una calidad de vida, es decir, consagrar nuestra vida. Vamos a añadirle a la fe virtud, el deseo de consagrar nuestra vida al Señor. Una vez tomamos la decisión, sí, yo quiero vivir dignamente del llamado que Dios me ha hecho, yo quiero hacer las cosas correctamente, entonces le voy a añadir a mi deseo de consagrarme conocimiento de la palabra de Dios. Quiero saber qué dice la Biblia en el área que yo quiero consagrarme, que yo quiero entregarle a Cristo. Entonces, una vez detectada el área, allí yo tengo que definir mi punto A y mi punto B, donde voy a definir dónde estoy y hacia dónde es que quiero ir y cómo quiero llegar allá al final. Muy bien, entonces una vez ya sé la palabra de Dios, ahora tengo que obedecer la palabra y es añadirle al conocimiento dominio propio. Voy a llevar a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ya estoy obedeciendo la palabra de Dios y una vez obedeciendo el texto, ya mi vida comenzó a experimentar cambios.
ya me siento bien, estoy obedeciendo, el Espíritu Santo está obrando en mí, las cosas van mejorando y qué bueno porque estoy aprendiendo de la palabra, estoy aprendiendo a llevar a la práctica la Biblia y me siento bien porque estoy teniendo victoria sobre mi pecado. Entonces, esta área débil está siendo bombardeada por la palabra y de repente la cosa se nos complica porque el pecado está, digamos, como reclamando su zona, reclamando su derecho que ha tenido por tantos años y, y está diciendo, no, pues no me voy a ir fácilmente, no me vas a derrotar. Y puede ser que aquí vengan las presiones sociales, que aquí vengan las voluntades contrarias, que en este momento es cuando la situación se pone difícil. Ya obedecer ya no es un acto de, pues sí lo voy a hacer y ya, sino que se vuelve más difícil porque ya la carne está a punto de ceder y no quiere ceder. La naturaleza pecaminosa reclama el espacio, reclama obediencia, reclama satisfacción, pero no le cedemos el espacio. Y entonces cuando se nos pone difícil, dice Pedro, mira, cuando ya te sientas que ya no puedes, que sientes que obedecer la palabra de Dios es muy difícil, entonces lo que tienes que hacer es añadirle al dominio propio, añádele paciencia. ¿Qué significa eso? Significa poner ese carácter nuestro, la paciencia, que es perseverar aun cuando las cosas se ponen muy difíciles. Es seguir obedeciendo a pesar de que las emociones son contrarias. O sea, yo no tengo ganas de hacer, o sea, yo tengo ganas más de obedecer al pecado que obedecer la palabra, pero ahí es donde viene no solo el dominio propio de permanecer en ese lugar, sino obedecer a pesar de que voy en contra de mis emociones. No es fácil ir en contra de las emociones. Es ahí donde varios pasajes vienen a nuestra mente, que el que quiera seguir a Dios tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Es doloroso, cuesta, pero justamente el dolor que se siente es cuando la naturaleza pecaminosa se está muriendo. Y eso es lo que vimos la semana pasada, cuando nosotros aplicamos al dominio propio, le añadimos la paciencia. Y la paciencia nos permite tener el poder, la autoridad de vencer, dice el libro de Romanos, y tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Es la derrota de la carne, es hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Eso es lo que queremos hacer. Una destrucción total de aquellas áreas donde nos queremos consagrar. Así que una vez vencida la naturaleza pecaminosa, se cumple lo que dice la Biblia, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Puede ser fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora, dice la palabra de Dios, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la tarea, despojarnos del viejo hombre. Es lo que queremos. Entonces, ahora que ya logré la victoria, ahora que ya logré vencer la naturaleza pecaminosa, ahora ya tenemos cambios, ya estamos cambiando, pero como recién acabo de vencer la naturaleza pecaminosa, todavía está, digamos, nuestra fortaleza todavía no está muy sólida, muy fuerte. Es necesario, dice Pedro, añadir a la paciencia piedad. Y eso es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la piedad.
¿Qué significa la piedad? La piedad es la que le viene a poner el toque de victoria, el ponerle la cereza al pastel. La piedad es la que viene a darle una rotunda victoria al creyente sobre la naturaleza pecaminosa. Así que si quiere volver a levantarse, la piedad jamás le va a permitir hacer esto. Pero ¿cuál es la piedad entonces? ¿Cómo sería? Y eso es el tema que vamos a ver. Antes quisiera saber si se logró conectar el hermano Marcos. No sé, no, todavía no está. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase y vamos a ver el tema de la piedad. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Creo que no solamente vamos a hablar acerca de la piedad, sino que también vamos a entender con claridad por qué razón nosotros creímos haber vencido, pero nuevamente el pecado nos volvió a agarrar. O sea, ya está vencida la naturaleza pecaminosa. Es como David, derribó al gigante, pero no le ha cortado la cabeza todavía. Ahí estamos nosotros, con el gigante sobre el piso, y nosotros ahí necesitamos ir a agarrar la espada y cortarle la cabeza para estar seguros de que ese gigante no se va a volver a levantar. De eso se trata la piedad, de agarrar la espada y cortarle la cabeza al gigante. La piedad se trata entonces de cómo nosotros podemos vivir en el temor de Dios. Ah, ok. Me dicen que el hermano Marco ya está por ahí. Buenas noches, Hola, mi hermanito, gusto de saludarle. pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias a Dios que pude entrar porque está terrible. Está terrible el Sí, internet en mi casa. ay, qué lástima. Pero entonces, hermano, el problema es que no Ya lo tiene. pagué por un caso. Ah, ok. Ya está pagado. Sí, sí, sí. Sí está pagado. El problema es que todo Guayaquil está, como se llama, saturado el internet. Ajá. Ni porque tenemos internet alto, no importa eso. Igual, igual el internet, aducen por los alumnos que están en el colegio, en la escuela, la universidad. Ah, sí, 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 sí. Ok, hermanito, entonces, ya dimos la introducción a la clase. Entonces, este es el momento en que usted nos comparte su testimonio. Tiene 5 minutos para compartirnos. Si lo ve que el internet está un poco débil, lo que puede hacer es como desconectar la cámara y Sí, usted sigue hablando para que sigamos escuchando su así es. testimonio. Ok, hermanito, entonces estamos listos para escucharle. Bueno, voy con bajar la cámara o bueno, Ajá. ya, mire, como es cortito el tiempo, porque Sí, lo mío es una historia. sí, sí, Voy a poner así mi testimonio, dice, ¿cómo es tu vida sin Cristo? ¿Cómo fue tu vida sin Cristo? ¿Verdad? sí. Ya, yo era de los alegres, parrandero y borracho de todo, Ajá. ¿ya? A mí me invitaban, cada vez y cuando me invitaban, vamos a la iglesia. Un hermano era mormón. Ñaño, ¿cuándo para bautizarte en la iglesia? Le digo, ¿cuánto hay? ¿Sí? Otro amigo pues me invitaban a la iglesia, no, le digo yo a la iglesia, no, hermanito, yo soy católico, apostólico y ecuatoriano, así que yo no voy a ir a la iglesia, y cuando vaya a la iglesia voy a ir cuando tenga unos 80 o 90 años por ahí para que el Señor me perdone en ese momento. Bueno, eso era mi vida, y le cuento que trabajaba bien, tenía dinero, tenía mis departamentos grandes, tenía todas mis cosas, tenía una señora, una amante, digamos ya, una amante donde ella supuestamente estaba separada del esposo, que fue mi primera enamorada ella, Sí. y ella me dijo que estaba separada del esposo, entonces la tomé, o sea, convivimos con ella pues
más o menos unos 10 años. Ella solamente pasaba en el día conmigo, como incluso trabajaba en la oficina conmigo. Entonces ella, 6 de la tarde parecía la Cenicienta, 6 en punto se iba de ahí, porque a 6:30 tenía que ir a ver una hija en el colegio. Bueno, así pasamos día más días, y cuando un día un hijo mío, un, Apague la cámara, hermano Marcos. de los 4 hijos que tengo yo de Casi no se le escucha, hermano. sangre, Si quiere puede apagar la me cámara dice, para que se papi, me dedique ayuda. el internet al sonido nada más. Para que sigamos escuchándolo, puede apagar la cámara y que no No se cargue el sé internet. qué pasó un día, no sé, sí me está escuchando, sí. Uno de mis hijos okay. que estaba Sí. en una iglesia, me dice, papi, llegó como a las 6 de la mañana a mi casa. Todos mis 2 hijos últimos tenían llave de mi apartamento. Y llega a 6 de la mañana y me dice, papi, acompáñame a la iglesia. No, le digo, ¿cómo vas a creer? ¿Por qué no llevaste a tu hermano menor? No, es que él no quiere ir. Bueno, ya, pero les puse trabas. Si hace el desayuno, yo me baño y plancho ropa y me voy. Así que, ya, pues me dice, como llegó a 6 de la mañana y entraban 8:30, 7:30 entraban a la iglesia, él hizo de enseguida de desayuno, me bañé, planché ropa y me fui. Llegué a la iglesia, era como extraño, pues como el muñeco diabólico que da la vuelta el cuello, toda la iglesia, pues yo mirando qué cosa era y cómo estaba. Bueno, llegó el momento que entró el pastor, todas esas cosas, comenzó a predicar y había llevado un poco de piedras. Cada palabra que decía me quedaba mirando a mí y me tiraba una piedra. Que sí, que borracho, que por aquí. Uy, digo, ya veo a este señor que mi hijo, digo, me traía aquí, digo, ya sabiendas de que me iban a tirar piedras, me iban a tirar todas las indirectas a mí, me ha traído. Bueno, pasó ese día. Cuando salió en la esquina me dice, ¿qué le pareció, papi? Le digo, bonito, le digo, lindísimo. ¿Y para qué le has contado todas mis cosas a mí, al pastor? Dice, no, ese es el Espíritu Santo que te estaba hablando. Ay, Espíritu Santo, yo que sabía de Espíritu Santo, yo no sabía, pues yo era católico pero yo sí iba a la iglesia, buscaba de Dios y siempre yo buscaba del Señor porque me hacía falta, yo sentía que quería conocerlo a Él. E incluso compré hasta una Biblia, pero no pude leerla. Comencé a leer Génesis y no pude leerla, no se me quedó nada, no entendí nada. Bueno, entonces, día va, día viene, hubo un encuentro con los jóvenes, que era mi hijo, y me quedé solito. Ya hasta eso ya había pasado 2 o 3 semanas que mi hijo me iba a ver. Te vengo a ver los domingos. Bueno, mi hijito, ya está bien. Ven. Entonces mi hijo me deja solo y un día pues, me despierto como a las 3 de la mañana y no podía dormir. Estaba viendo televisión, tenía una televisión que tenía como 320 canales y veía todo, venía hasta los 3X, miraba, pero no me satisfacía nada. Yo ahora tomo en cuenta que el Señor ya tenía un propósito conmigo. Él ya estaba haciéndome las señas de que vaya. Bueno, así que fui. Y ese día pues había un evento de jueves, viernes y sábado. Y tenía que pagar $5, me parece, para ingresar, porque era unas enseñanzas, era no sé qué cosa era. Bueno, así que yo entré, pagué y el jueves ingresé. El jueves nos dieron las enseñanzas, el viernes era oración. Todo el mundo pechó a tierra y habíamos siquiera unas 300 personas. En el medio estaba yo, pero yo no sabía, bueno, no sabía nada, yo no sabía orar, yo no sabía nada y bueno, así que yo decía,
Yo estaba así, acachado, yo también como todo el mundo, pues. Y yo escuchaba que todo el mundo, mejor dicho, el uno de acá lloraba, el otro por acá lloraba, el otro por acá lloraba, pero yo digo, que estos no son hombres, digo, que ponen a llorar. Algo raro, ¿no? Que un hombre llore, pues. Y el pastor estaba que, ¿cómo se llama? Que predicaba y predicaba, el hombre estaba ahí. Bueno, y yo en eso levanto la cabeza, no, perdón, yo me quedé ahí, yo dije entre mí, esta gente, le digo, que llora, le digo, son varones y los hombres no lloran, pues. Yo tenía mi corazón duro, pues, ¿no? Entonces, cuando en eso sentí que alguien me cogió duro la cabeza, me la cogió así, y otra me la cogió como incluso, algo así, no sé, me amayugó la cabeza, pero duro. Digo, ¿y quién me cogió la cabeza? Levanté la cabeza, no vi a nadie. No vi a nadie. Créanme. Cuando en eso yo otra vez me regresé al piso y me lo frío, una sensación rara, no sé, yo hasta aquí no sé todavía qué pasó, pero comencé a llorar yo también. Comencé a llorar y desde ahí yo ya no quise, mejor dicho, ya no quería separarme ¿cómo se llama? Y tenía una Biblia que me la dio mi hijo, me la prestó. Yo cogí esa Biblia y para mí era, ya aprendí, ya iba aprendiendo a orar. Entonces, yo le decía a mi Señor, ¿por qué tú recién te acuerdas de mí? Tantos años he perdido contigo y recién te acuerdas de mí. Yo le hacía ese reclamo a Dios, que por qué se acordó de mí y recién me coge. Bueno, ese es ya mi vida sin Cristo. La vida con Cristo, desde ahí en adelante, yo ya no me quise separar. Era era como un niño que quería estar en todas las cosas, en todos los ministerios, que hay que hacer tal cosa, yo voy. Que hay que hacer tal cosa, que hay que pintar, yo voy. Yo como sabía electricidad, cogí la electricidad en la iglesia. Para esto, había hombres con propósito los días lunes y dicen, ¿quién quiere ser diácono? Levanto la mano y yo con la otra mano la cogí, la bajé la mano y le digo, ¿y tú por qué levantaste tú? ¿Por qué te levantaste tú? Porque yo decía que por qué la mano se levantó, pues. Y yo cogí la otra, la tiré abajo y ya me habían visto. Ya Conde dice, ¿cómo te llamas? Ya Marcos Conde, bueno. Así que me mandan a que yo estudie Timoteo. Primera Timoteo, creo, y que dice que el diácono no puede tener, que amante una sola mujer, que no da vino y todas esas cosas. Y yo digo, ¿y qué es que estoy haciendo? Yo tengo esta mujer. Hasta eso yo estaba haciendo un trío, porque ya hasta eso yo supe que mi amante ya había regresado con el marido. Entonces, bueno, yo le dije, un día que estábamos ahí en la casa, le digo, mi hijita, ¿sabe qué? Hasta hoy día nosotros podemos estar juntos. Dice, ¿por qué? Hasta eso ya le conté que había ido a la iglesia, todo. Le digo, es que yo la verdad es que yo ya me entregué a Dios, entonces ya no puedo seguir pecando. No, que cómo vas a creer, que mira, son 10 años que hemos estado contigo, hemos estado los dos juntos. Y bueno, dice la verdad, pues con Dios no me puedo pelear. Si tú has decidido, yo pensaba que tú ibas como oyente nomás, pero nunca pensé de que habías ido, de que ibas a entregarte a Cristo. Ella sabía porque cómo se entregaba a Cristo, todo porque los hijos ya eran cristianos. Y ella me dijo, bueno, no hay problema. Si ya tú cogiste ese camino, no hay problema. Así que hasta ahí fue el día que estuve con ella y eso es como se llama, un septiembre, más o menos los primeros días de septiembre que yo entré a Cristo.
En octubre más o menos yo ya nos separamos con ella y así, eso fue mi vida con Cristo, porque digo que quería estar en todos los ministerios yo. Y la vida, contraste ahora con la vida actual con Cristo, les cuento que sigo, sigo con el mismo deseo de servir, el mismo deseo de trabajar para Cristo, el mismo deseo de, o sea, a mí me gusta todo, estoy feliz de estar aquí con el Señor. A veces no tengo trabajo y porque no tuve trabajo, no tengo trabajo, muchas veces he ido a otras partes, me he dejado en la iglesia, pero no de Cristo. Siempre he tenido mi Biblia, yo mi Biblia la llevo donde sea. No es que no quiero ser un santurrón, pero eso es lo que está pasando. Ahora estoy trabajando como encargado de la iglesia de Monte Sinaí. Tenemos con un grupo de compañeros, de hermanos, lideramos la iglesia y bueno, me pusieron como encargado. Teníamos antes de la pandemia 143 niños, de los cuales Wow. tenemos que ya desde esta semana que viene vamos a comenzar otra vez a recogerlo, pero antes de eso ya estábamos haciendo prédicas hacia aire libre. Me enviaron otro pastor, que ahora el pastor está liderando también ahí, y estoy inmerso también en un grupo de antidrogas y alcohol que se llama, antes de eso también el pastor de mi iglesia me envió, eso es otra historia también, me envió con un grupo ¿cómo se llama?, de adictos a drogas a una casa que le pusimos Casa Hogar Misericordia. Me envió a Vergeles, que es una ciudad de aquí, en Guayaquil, y estuve un año con ellos. Créanmelo, yo nunca había visto un drogadicto y nunca sabía de qué era la drogadicción. Pero el momento en que yo me metí no supe cómo. Pero todo el mundo me señaló, no, que Conde vaya con los adictos allá, y como nos prestaron la casa de 3 plantas y terraza, todo, así que fui a administrar todos los adictos, pero todos de la calle, los que matan para vivir. Y la gente me decía, hermano, ¿cómo tú estás viviendo con ellos? Pero si ellos son delincuentes. Sí, le digo, pero conmigo se llevan bien. Incluso papá me decían, porque yo les daba cariño, les daba amor. Yo cuando entraba uno, yo cogía, lo abrazaba así, pues cosa que se me pegaba ese olorcito que tienen de la calle. Nosotros le dábamos, como se llama, había personas que me regalaban ropa, zapatos, todo me regalaban, me daban comida y así, bueno. Esa es otra historia también, que por eso digo, las historias son mías, son bastante grandes. Y entonces estuvimos un año hasta que se me murió una persona, un amigo que me vio el pastor para que me ayudara. El hombre lo llevó, pero bueno, entonces ya estaba escupiendo pus, escupía sangre, todo, y el hombre se murió por abstinencia, ¿sí? Entonces yo hasta eso ya aprendí a manejar, hice seminarios, hice cursos así para los adictos, y aprendí bastante, y ahora estoy como terapista espiritual de los adictos en drogas. Aparte de eso, trabajo con los niños, predico la palabra como se llama, en aire libre, en la iglesia, me llevan a predicar otras partes y yo encantado. ¿Por qué? Porque soy solo, no tengo esposa, yo me separé hace muchos años de ella, como 28 años, de la madre de mis hijos, pero, o sea, nos llevamos como amigos. E incluso fue duro cuando me enviaron a que yo pida perdón. Para mí fue duro, hasta lloré. Esa vez cuando pedí perdón, fue una vez en diciembre. Yo le daba palabra de Dios a mis hijos. Entonces, para pedir perdón, yo sé que es duro, pero siempre aconsejo de que hay que pedir perdón. Así uno se aliviana su corazón, se limpia el corazón. Y les cuento que yo me estoy haciendo tratar de corazón, cuando el corazón, el doctor me dice, ¿sabes
que su corazón está bien como niño. No tiene nada, a pesar que soy hipertenso, pero su corazón dice está peor. Y le digo, entonces lo puedo donar. Y claro, dice, yo te de una vez firme acá. Así eso está pasando conmigo y soy entregado al Señor. Yo trato de hacer lo mejor posible para, claro, no soy santo, como digo, pero pecamos todo el tiempo, a cada rato, cada instante, pero trato de hacer lo mejor. Qué bueno, Me hermano. encanta estudiar, me encanta esta clase de seminarios y eso es por el momento. Sí, Quizá gracias, algún día. hermano. Excelente, ¿no? Es una de las cosas por las cuales les hemos pedido compartir, los que quieran compartir su testimonio, es para poder ver el cambio que se dio de llevar una vida sin Cristo y ahora llevar una vida con Cristo, una agenda totalmente diferente, una actitud diferente, un rumbo diferente, ya dándole la espalda a otras cosas que antes se hacían, pero ya Cristo ya no nos deja vivir nuestra vida pasada, ya no, o sea, ese deseo de querer hacer la Sí, voluntad de Dios está allí. Y qué bueno, pues gracias a Dios por eso. Muchas gracias, hermano Marcos, algo más por quería cortar, compartirnos. algo más quería cortar, Sí, algo un poquito más quería cortar. ok. Ya, mire, en el tiempo de antes, cuando yo era muchacho, fui betunero, fui muchacho de la calle. Yo era de padres disfuncionales y yo me crié violento. En la frontera con Perú, a mí me pagaban para pelear y eso pasó hasta ahora último. Era fosforito, ¿sí? Y, y ya cuando estuve en Cristo, un día un hijo mío, el último, me llegó de mañanita y me dice, y yo me pegué, tenía un ayayay en la uña grande del pie, pegué en la silla y yo decía, ay, mi señor, decía así. Y mi hijo me ha estado viendo, me queda viendo y me dice, papi, digo, sí, mijito, ahora sí veo que tú has cambiado, me dijo. Digo, ¿qué? Sí, antes tú podías coger esa silla, la despedazabas, no importa que la que tenías que comprar, pero tú no te quedabas con eso. Pero ahorita veo que te hiciste sangre en el dedo y sin embargo tú dices, ay Dios, ay Dios. Eso pienso que mi carácter me cambió, mi señor. Sí. Y me cambió así, Ujú. rapidito. Pues qué bueno, Así es. hermano. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque son manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Y así como al Amén. hermano Marco, creo que a todos nos ha tocado el Señor y ha sido de mucha bendición. Así que gracias, hermano Marco. Vamos a continuar con la clase. Vuelvo a compartir pantalla. A ver dónde estamos. Bien, entonces, qué es lo que está pasando? Les voy a explicar bien el tema de la paciencia. Cuando nosotros leemos en el Salmo 137, déjeme ver, creo que es 139, ahorita que recuerdo, Salmo 139. Es Salmo 139, 23, 24. 130 y... Ok. Es 139, hermanos. Ahí le vamos yo le puse 137, pero es 139. Dice así el Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. He tratado de
graficar este versículo ahí con este gráfico que pueden ver allí, hablando acerca de el proceso. Dice David, le pide a Dios en oración que lo examine y que al examinarlo, porque esta es una petición de oración, examíname, oh Dios. Y esa es la oración que todos deberíamos de hacer para hacer el cambio en nuestra vida. Cuando nosotros estamos en el proceso de la paciencia nos permite a nosotros seguir obedeciendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio del dolor, seguir obedeciendo la palabra. Entonces, dice David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. He puesto ahí creencia, que sería el corazón. El corazón es, en la Biblia, se describe el lugar donde está la base de las creencias, donde están los conceptos. Psicológicamente hablando, o sea, la psicología le llama el super yo, donde están guardadas las cosas que nos sirven para decidir qué es lo que vamos a hacer, nuestros valores, nuestros conceptos, nuestra manera de cosas que hemos aprendido en la vida, allí están guardadas, allí en el corazón. Entonces, por eso las personas actúan de diferente manera ante una misma circunstancia, dependiendo de qué hay en su corazón. Por eso los que llegan a hablar, ya que sería una acción, el hablar, dice la Biblia de que de la abundancia de su corazón salen los pensamientos o las palabras o las expresiones o las acciones. Entonces, en el corazón está asentado todas las cosas, toda la teoría que nosotros usamos para tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, una persona que se siente triste, ¿cómo va a querer quitar la tristeza? Y su hábito es la droga, entonces va a buscar la droga, ya sea el licor, ya sea la marihuana o cualquier tipo de droga. O hay quienes están tristes y lo que buscan es un poquito de adrenalina, entonces se van a hacer eh, cosas que les permiten elevar su adrenalina, meterse en líos, a armar pleitos, correr carreras, robar y hacer cosas así. ¿Por qué? Porque ellos tienen su manera, les han enseñado cómo vivir la vida de una manera diferente. Entonces todos hemos sido enseñados, ya sea por los amigos de la esquina, por la abuelita, el abuelito, por algún libro que leíste, por tus maestros que te enseñaron. Y a medida has ido creciendo, en el corazón se han ido acumulando una gran cantidad de valores, de conceptos, de ideas, y todo eso combinado te ayuda a ti a decidir qué vas a hacer. Entonces, después de tener esa información ahí guardada, dice David, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cómo podemos saber el pensamiento de una persona? A través de las pruebas. Entonces, el pensamiento, estamos hablando de lo que tiene ahí en su mente. Entonces, en la mente es donde se ubican los pensamientos, las ideas y todos los conceptos de vida están en el corazón. Así se describen. Y luego el pensamiento está allí maquinando, sacando toda la información del corazón, procesándola y tomando la decisión de qué voy a hacer o qué voy a decir o cómo voy a actuar. Entonces, una vez el pensamiento ya concluyó, se analizó, ya concluyó, entonces llama a la acción. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a decir? Entonces, si él lo que tuvo es una ofensa, si lo que tuvo fue una ofensa, entonces lo que le han enseñado es que hay que resolver las ofensas con otra ofensa, porque el fuego se combate con fuego. Ah, bueno, entonces me ofendieron, yo también voy a ofender. Esa es su base teórica. ¿Y qué hace su pensamiento? Pues yo también lo voy a ofender. O sea, toca venganza. ¿Y cuál es la acción?
viene tal vez una agresión física, tal vez una agresión verbal, y comienza ya a decidir, pero ¿en base a qué? A lo que tenía allá en su corazón. Por eso dice el texto, y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, mis acciones, lo que yo hago. Normalmente el testimonio de una persona se determina por lo que hace, por lo que ha venido haciendo por muchos años. Es lo que en definitiva se dice, no, esta persona es enojado, o este tiene mal carácter, o esta persona es generoso, o él es bueno, y así te pueden poner muchos calificativos, dependiendo de cómo has actuado ante las circunstancias. Y eso ha dependido de cómo son tus pensamientos, y tus pensamientos dependen de lo que hay en tu corazón. Entonces, las acciones nos pueden dar a nosotros emociones buenas o emociones malas. Por ejemplo, si yo veo una necesidad en una persona que está enferma y necesita apoyo, ya sea una oración, ya sea mi presencia, o ya sea una ofrenda para comprar medicamento, o llevarle flores, o llevarle fruta, lo que sea, yo he aprendido que una persona enferma hay que mostrarle amor y aprecio, cariño. Entonces pienso que es lo que voy a hacer. La voy a visitar, le voy a llevar fruta, le voy a llevar qué tipo de fruta, manzanas, uvas, jugo, lo que sea. Y lo voy a hacer mañana, y ahí en la mente procesa y toma la decisión. Y entonces lleva a la realización lo que pensó. Y dice, bueno, ya voy a ir a visitar, y agarra su vehículo, agarra el transporte y llega al lugar donde está en la casa, lo visita, platica, lo anima, ora y le entrega las cosas que había llevado. Y eso al final le da una emoción buena. Se siente bien por haberlo hecho. Se siente contento porque lo hizo. Entonces, evalúa esa emoción y dice, está bien, la emoción está correcta, me gusta, lo voy a seguir haciendo. Entonces la idea es voy a continuar con esta creencia y voy a seguir con ella. Y así yo puedo tener ciertas creencias que me llevan a hacer ciertas acciones positivas, que me dan emociones positivas y me fortalece otra vez la creencia. Y así puede ser que yo siga y siga y siga hasta que al punto que yo digo, esta creencia jamás la voy a cambiar. Pero puede ser que la creencia es negativa. Por ejemplo, yo puedo tener un mal concepto acerca de las mujeres. Y cuando tenga una situación con una mujer, mi pensamiento va a ser negativo hacia ellas. Y mis acciones van a ser agresivas hacia ellas, o mis pensamientos o mis palabras van a ser agresivas. Y eso me puede dar una emoción positiva para mí, diciendo, yo aquí soy el que mando, y yo tengo la autoridad, y yo soy el macho alfa, y yo voy a hacer esto y lo otro, y evalúa y dice, es correcto lo que estoy haciendo, es correcto. Y entonces así viene actuando desde hace mucho tiempo, y ha hecho que su creencia sea fortalecida, de tal manera que se le ha hecho ahí su creencia ya es una fortaleza, aun cuando es negativa la creencia. Pero nadie lo ha exhortado, nadie le ha dicho nada, y él así vive. Y dice, eso no lo voy a cambiar jamás. Entonces es ahí donde tenemos que evaluar. Las emociones nos van a permitir a nosotros evaluar si aquello es positivo o negativo. ¿Cómo me comporto? Puede ser que yo tenga alguna emoción. Por ejemplo, hay personas que tienen envidia, y la envidia la tratan de cubrir, de llenar. ¿Y qué es lo que hacen? La creencia los motiva, el pensamiento, comienzan a pensar cómo conseguir lo que el otro tiene, o cómo quitarle. Si no lo voy a tener yo, tampoco lo va a tener el otro. Y de hecho hay personas que actúan así, tratan de moverle el tapete al otro para que no alcance sus objetivos. ¿Por qué? Porque yo no he alcanzado esos objetivos y tengo envidia,
o porque aquel compró un vehículo, yo también quiero ese vehículo, pero él tiene dinero y yo no tengo. Entonces, ¿cómo le hago? Le puede hasta rayar el vehículo o hacer malos comentarios. ¿Por qué? Porque hay envidia en su corazón. Y esa envidia, si realmente él quiere cambiar la manera de pensar y la manera de actuar, no es cambiando las acciones, sino cambiando sus creencias, cómo la persona va a venir a cambiar totalmente. Por ejemplo, las mamás que ven que sus hijos hacen algo que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que le dice la mamá? Ya no hagas eso. O te prohíbo que digas esto o que hagas lo otro. Y el niño dice, bueno, pues ya no lo voy a hacer. Pero si no cambia la creencia, lo va a seguir haciendo. ¿Y cuál es el punto aquí? Si la mamá entiende que el niño sigue haciendo las cosas malas, debe de entender que la enseñanza es clave en este caso. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que enseñarle a los hijos, no solo de darles órdenes, sino hay que enseñarles la palabra para cambiar la creencia. Y una vez se cambia la creencia, cambia el pensamiento, cambia la acción y va a tener emociones diferentes y lo evalúas y dices, excelente, está bien. Entonces, David le está pidiendo a Dios que lo cambie sus creencias para que verdaderamente él tenga gozo y paz en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago funcionar este sistema, este organigrama de acción que está aquí, cuando yo tengo la emoción y la evalúo, ahí el punto es, ¿en base a qué lo estoy evaluando? Aquí es Dios quien hace la evaluación. Y entonces, si Dios es el que hace la evaluación, es la Biblia la que tiene que, a la que tenemos que confrontarnos, porque la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y tenemos que evaluarnos qué es lo que estoy haciendo a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice, ve si hay en mi camino de perversidad, o sea, si mis acciones son perversas, cámbiamelas, Señor. Guíame por el camino eterno. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que cambiar la creencia. Y si yo hago rotar este organigrama de acción, lo que voy a tener al final es un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambiar las creencias. Es un cambio de mente, es cambiar las creencias. Una vez que yo me voy arrepintiendo, mi vida va cambiando. Y es aquí donde verdaderamente vamos a experimentar un cambio. Y eso es lo que nos está pasando con la paciencia. La paciencia me permite seguir obedeciendo la palabra de Dios, seguir obedeciendo, aunque mis emociones ya estén contrarias, pero yo sigo obedeciendo y sigo obedeciendo. Entonces, lo que estoy haciendo es arrancando de mi corazón todas aquellas mentiras que por años yo he creído y que he actuado en base a ellas y por eso es que tengo emociones negativas. Pero ya con la palabra de Dios, obedeciéndola y obedeciéndola, entonces voy a tener emociones positivas. Aunque el pecado todavía me está dando emociones negativas de que no quiero y no quiero, y pues aquí es donde se dan realmente los problemas. Ahora, allí tenemos ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que está sucediendo? El arrepentimiento es sacar de nuestra mente, o sea, sacar esos pensamientos que provienen del corazón, digamos que son mundanos, y meter la palabra de Dios en nuestra mente para que llegue finalmente al corazón. Y la única manera de que se quede en el corazón es obedeciéndola. No solo hay gente que tiene la palabra de Dios en su mente, pero si no la obedece y la obedece, jamás va a llegar a ser parte de las normas de guía de tu vida. Esto es un verdadero cambio, donde nosotros estamos sacando la mentira que tengo en mi corazón, las cosas que son de este mundo, las cosas que son contrarias a la palabra y metiendo palabra de Dios. Ahí esto es lo que va a permitirme a mí cambiar en mi vida. Muy bien, entonces vamos al sexto paso.
En el sexto paso, estamos hablando de desarrollar el temor de Dios en mi vida. Les dije que la, la piedad hay que añadir a lo que es la paciencia, hay que añadirle piedad. La piedad, de acuerdo a la definición, vamos a ver la definición de piedad, dice, la palabra es eusebia, de eu, que significa bien, y sebomai, que es ser devoto. En otras palabras, es ser devoto del bien. Denota aquella piedad que caracteriza, que es caracterizada por una actitud en pos de Dios. Es decir, hacer aquello que le es agradable a Dios. El que teme a Dios siempre va a hacer las cosas que son agradables a Él. ¿Qué significa esto? Vamos a graficárselos para que puedan entenderlo, lo que es el temor de Dios. En este paso vamos a hablar sobre el temor de Dios, que es la piedad. Es la misma piedad. Piedad es el mismo temor de Dios. Veamos cómo entendemos el temor de Dios. A veces uno de las cosas que cuesta entender es el temor de Dios. Y veamos cómo podemos entender aquí el temor de Dios en este paso. Estamos en el sexto paso, que es añadir a la piedad a la paciencia, piedad. Entonces vamos a tener aquí el pecado. Ahí está el pecado en su pantalla al lado izquierdo de la rayita esa. Y en el otro extremo vamos a tener a Dios, a Cristo, representado por una cruz. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es estar cerca del pecado. El temor de Dios es estar ahí, cerquita del pecado. Es estar, estoy ahí al revés. El temor de Dios viene, ahora eso es no tener temor de Dios, es estar cerca del pecado. Ahora sí, estamos con los términos. Entonces, una persona que no teme a Dios se acerca al pecado con tanta naturalidad, con tanta libertad, que no se da cuenta el momento en que comienza a pecar. Como el que se enoja, está tan cerca del enojo que de repente se enoja tan fácilmente. El que adultera está tan cerca del adulterio que cuando se da cuenta ya cayó en el adulterio emocional, en el adulterio espiritual y el adulterio físico. Entonces hay que tener cuidado. Aquí la definición es bien clara. Si tú estás cerca del pecado, entonces tu vida no se está conduciendo conforme al temor de Dios. No estás haciendo, no estás añadiéndole a la paciencia piedad. ¿Por qué? Porque estás a la par del pecado. Hay personas o jóvenes que dicen, ¿hasta qué punto puedo estar tan cerca del pecado sin pecar? Hermano, aconséjeme usted, ¿cómo le puedo hacer para estar tan cerca pero no pecar? Entonces, eso es casi imposible porque vas a estar tan cerca que de repente vas a caer en el pecado tan fácilmente. Entonces, el punto es, la pregunta no es qué tan cerca puedo estar sin pecar, sino qué tan lejos puedo estar del pecado y estar seguro de no caer en él. Entonces, lo que tenemos acá es temor de Dios. Entonces, el temor de Dios lo estamos fijando, en este caso, por la distancia en que nos encontramos o cerca del pecado o cerca de Cristo, cerca de Dios. Cerca del pecado significa que tú todavía lo estás saboreando, que no lo odias el pecado, no lo aborreces. Y cuando hablamos de confesión, estamos diciendo que yo le voy a confesar mi pecado a Dios. La confesión significa decir lo mismo, es decir, yo voy a declarar el pecado, mi pecado que tenía antes, lo voy a declarar como aborrecible. Lo voy a declarar como ya no quiero estar en ese pecado, ya no. Pero si yo quiero estar cerca del pecado y no pecar, entonces todavía no he entendido lo que es el temor de Dios en mi vida.
yo tengo que alejarme del pecado. Hay personas que dicen, no, pues ya tomo la decisión de no tomar, pero va a visitar a sus amigos que toman. Ese es un problema, porque vas a terminar tomando. No, es que yo les voy a decir que no, que ya no tomo. Y si te dicen que ¿por qué? Yo les voy a decir que la religión no me lo permite. No, ¿y cómo vas a decir eso? Eso no puede ser. Nadie te está obligando a que no lo hagas. Es una decisión personal. Y si tú estás ahí exponiéndote, no, yo agua voy a pedir y comienzas así a decir excusas para estar en el ambiente, finalmente vas a terminar tomando. O el que dice que no va a comprar dulces porque ya está en plan de perder peso y va al supermercado y lo primero que hace es ir a la sección, ahí al pasillo donde están los dulces. Y bueno, pues ¿para qué vas a meterte ahí si no vas a comprar? Entonces no, dice, nada más lo voy a ver, pero no voy a comprar. Y ya estando ahí, pues a lo mejor te animas y dices, bueno, voy a llevar una bolsita nada más, no voy a llevar mucho, nada más una bolsa. Es nada más por la visita, por si alguien llega, pues le puedo ofrecer dulcitos. Está bien. Y ya con los dulces en la casa, ya los tienes ahí listos y dices, bueno, voy a agarrar uno porque no ha venido la visita. Y ya comenzaste a comer. Entonces, no te acerques al pecado, no te acerques. Entre más lejos estés, mejor temor de Dios habrá en tu vida. El temor de Dios es tomar la decisión de alejarte del pecado y acercarte a Dios. ¿Qué significa entonces estar cerca de Dios? Significa que te van a dar ganas de orar. El que está cerca del pecado le dan ganas de pecar. El que está cerca de Dios le dan ganas de hablar con Dios. Le dan ganas de leer la Biblia. Le dan ganas de evangelizar a otra persona. Le dan ganas de obedecer la palabra. Le dan ganas de servir, de ayudar, de bendecir a otros, de dar, de compartir, de consagrar su vida. El que está cerca de Dios es así. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado. Creemos que el hombre espiritual es aquel que pasa en guerra contra el pecado y lo vence constantemente. Y creemos que el espiritual es aquel que está batallando y siempre tiene victorias. No, hermano, no es así. El espiritual casi no batalla con el pecado. ¿Por qué? Porque está tan cerca de Dios que allí no hay pecado. El que batalla con el pecado es el que está cerca del pecado. Y el otro no. La idea es que cuando aparece, cuando se manifiesta, lo puede vencer con más facilidad. Pero estando cerca de Dios, está seguro. A esto lo vamos a identificar como la zona segura. La zona segura. El que teme a Dios está en la zona segura. Esto es sumarle piedad a la paciencia. ¿Qué significa? Apartarme del pecado de tal manera o tan lejos que ya no me dan ganas de volver a hacerlo nuevamente. Eso es añadirle a la paciencia piedad, apartarme. Bien dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará la misericordia del Señor, ese alcanzará la bendición, ese alcanzará la libertad. Pero el que está cerca, confiesa su pecado y se aparta 1 metro del pecado. Y ahí está enfrente, literalmente, hasta que finalmente termina cayendo otra vez. Y luego dice, es que ya ese versículo lo obedecí y no me funcionó. Ya oré y Dios no me contesta. Y quieres que Dios haga maravillas, pero tú no te quieres separar del pecado. Lo amas tanto que no lo puedes dejar porque no tienes temor de Dios en tu vida, porque no le has añadido piedad a tu vida. ¿Y qué te está diciendo Pedro? Mira, yo cambié porque tomé la decisión de añadirle a mi victoria que yo ya tuve sobre el pecado un alejamiento total. O sea, ya no más con eso.
Alejarte si eso implica dejar amigos, dejar lugares, dejar de visitar ciertas personas, dejar ambientes. Eso significa no estar solo. Eso significa orar y decir y condenar el pecado en tu vida. Eso significa botar cosas que tienes en casa. Si ya no vas a fumar, pues ¿para qué andas ahí con los cigarros guardados? Tíralos. Si ya no vas a fumar, ¿para qué necesitas cenicero? O sea, tienes que deshacerte y esos son pasos concretos de un alejamiento del pecado. Entonces hay personas que tienen problemas con la pornografía y, y tienen contratado el cable con esos canales. Entonces, si realmente le dices al Señor, Señor, ya no, entonces no te quedes ahí con los canales, apártate, cambia de programación, elimina el sistema de cable que tienes, cámbialo por otro plan, etcétera. ¿Para qué? Para alejarte del pecado. No te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí, tarde o temprano vas a caer otra vez. No vas a tener una victoria permanente, sino son de aquellos que más o menos vencen y vuelven a caer al pecado otra vez. Apártate, ten temor de Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Esta persona que está aquí cerca de Dios es sabio. Y dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que este hombre es sabio y es inteligente. ¿Por qué? Porque se apartó del pecado. Y esta persona que está acá se queda aquí cerca del pecado, entonces va a caer tarde o temprano en lo mismo. Entonces, esa es la piedad. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No nos quedemos enfrente, la carne es débil y va a terminar cediendo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si yo ya conozco mi carne, no me voy a quedar cerca del pecado, me voy a apartar de él. Bien, vamos a ver otro ejemplo. La piedad es estar inclinado hacia Dios. Ok, ya vimos la piedad en función de espacio. Espacio significa alejarnos de el pecado, es decir, tener el temor de Dios en nuestra vida. Ahora quiero que veamos lo que es la piedad en función del el término inclinado. O sea, cuando estamos inclinados a Dios, no podemos ceder a la tentación. No es posible ceder a la tentación porque estamos tan cerca de Dios, estamos en la zona segura. Ahí no pasa nada. Entonces veamos que nuevamente, eh, aquí está el pecado. Nuevamente, ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está Dios. Ahí está el ejemplo. El bien con Cristo y el mal con el pecado. Ahí está. Esa línea es nuestra vida, el mundo, donde nos movemos, donde estamos interactuando. Entonces, ¿cómo vamos a hablar acerca de la inclinación? Vamos a ver, este hombre está inclinado al pecado. Si este hombre, así como está, se le suelta, digámoslo así, algo lo sostiene ahí, pero si este hombre tarde o temprano va a caer o está cayendo despacio o rápido, dependiendo de la vida de él, tarde o temprano va a caer y va despacito, quizás comenzó recto, pero poco a poco se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando, va permitiendo el pecado y ahí va cayendo y cayendo y cayendo hasta que finalmente se volvió a enlodar otra vez. ¿Por qué? Porque su vida está inclinada al pecado. Dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este hombre que está aquí se puede definir como un hombre carnal, alguien que está inclinado al pecado. Solo está esperando la oportunidad para pecar, porque él ya está listo, ya está inclinado al pecado, ya tiene la decisión tomada, su naturaleza pecaminosa está lista, esta persona ya está dispuesto a pecar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que
lo que va a pasar, pues con el tiempo vuelve otra vez. Lo que sucede con las personas que son adúlteros, en su corazón hay adulterio, ya sea porque lo ha cultivado, porque su familia fueron adúlteros, etcétera, pero hay adulterio. El que tiene adulterio en su corazón tiene ojos adúlteros, tiene mente adúltera. Siempre está pensando en la posibilidad de hacer el pecado. Ahí está, preparado para caer en el pecado cuando se presente la oportunidad. Y este hombre jamás va a dejar pasar una oportunidad para caer en el adulterio. ¿Por qué? Porque ya está inclinado a él, ya está listo, ya está preparado. Entonces no hay ni que convencerlo, más bien él va a colaborar y está listo para caer. Esto es no tener temor de Dios en tu vida, que es lo que ya vimos, tener una vida inclinada al pecado. Pero veamos entonces qué es una persona que tiene temor de Dios. Está inclinada hacia Cristo. Está constantemente reuniéndose con los hermanos de la iglesia, no faltan los servicios, está dispuesta a leer la Biblia, a hacer sus devocionales, a tener su tiempo de oración. Cuando hay una oportunidad de servir, está dispuesta a servir. Cuando hay una oportunidad de hacer que la palabra de Dios sea una vida en su corazón, lo va a hacer, dispuesta a la obediencia. Es una persona que ora por las necesidades de los demás, es alguien que está dispuesto a colaborar y ayudar. O sea, su vida está inclinada hacia Cristo y se reúne con personas cristianas que tienen esa misma inclinación, y es esta persona la que está con un pensamiento espiritual, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Cuando el de la izquierda tiene una tentación, cae en el pecado, pero cuando esta chica que está aquí en la derecha tiene una tentación, no va a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque ella está con, con un pensamiento, con una idea, con acciones, todo está como protegida y guiada por el Espíritu Santo. Entonces no puede pecar porque para ella es casi como contra naturaleza pecar, porque está inclinada a Cristo. El creyente espiritual, como dije hace un rato, no es el que pasa venciendo el pecado a cada rato o que se encuentra en constante lucha con el pecado, sino es aquel que está tan cerca de Dios y tan lejos del pecado que se encuentra en una zona segura. ¿Cuál es la zona segura? Ahí está, zona segura en Cristo. Y aquí es donde nos dice el apóstol que allí es donde nosotros deberíamos de estar, aquí en esta zona segura. Cuando nosotros le añadimos piedad a nuestra vida, estamos hablando no solo de apartarnos del pecado, sino que nuestra mente, nuestro corazón comienza a entregarse a Dios. No solo físicamente apartarnos, sino entrenarme en las cosas de Dios, inclinarme al Señor, buscarlo, estar en comunión con Él, platicar con Él, etcétera. Entonces, estas personas son aquellos que viene la tentación y no caen. Viene los momentos de pecar y no pecan. ¿Por qué? Porque están fuertes, están en la zona segura. Y por eso dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y aquí lo que tenemos es lo que dijo Pedro, no caeréis jamás. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, cuidados por el Espíritu Santo. Esa es la zona segura. El temor de Dios me protege, me cuida. Y el otro está prácticamente entregado a sus placeres. Cuando se da la oportunidad, peca, pero va a la iglesia, de vez en cuando lee su Biblia, de vez en cuando deja el pecado, pero no se aparta de él. Ahí está. Y es esta persona que tiene amigos cristianos y todo, pero no los frecuenta mucho. Ahí está, por ahí anda.
ese cristiano que está listo para pecar. Va a la iglesia, pero está listo para pecar, aunque sea con una hermanita que se le atraviese por ahí. Y eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Primeramente, apartarnos del pecado. Y en segundo lugar, educar nuestra vida para que esté inclinada hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, estar en la zona segura. Eso es lo que significa entonces la piedad. Entonces vamos a dejar un tiempo ahorita para poder hacer preguntas y respuestas de la clase. Si hay preguntas, este es el momento en que podemos hacer estas preguntas, hablando específicamente de los 8 pasos o, si quieres, acerca de lo que es la piedad. ¿Alguna duda sobre el temor de Dios o cómo entendiste, o si no entendiste, alguna pregunta que tengas, con toda libertad la puedes hacer? Pueden abrir sus micrófonos para que puedan hacer las preguntas. En el chat no tenemos preguntas, pero si ustedes tienen, la podemos hacer ahorita. Hermano, Una pregunta nada más, confirmar. Sí. Piedad, entonces la palabra piedad significa el temor de Dios. Así es. Ok, Piedad, exactamente. es que Un así lo hombre- puse yo. Ajá, exacto, hermanita. Eso es una forma más fácil de entender lo que es la piedad, porque la piedad casi es una palabra que muy Sí. poco usamos nosotros en nuestro vocabulario actual, ¿verdad? En la Biblia habla de que los hombres eran piadosos, que Enoc era piadoso, que Noé era piadoso, que el centurión era piadoso, pero ahora se habla más de un hombre temeroso de Dios, Ok. temeroso de Dios, ¿verdad? Yo creo que la palabra más común ahora no es tanto ni temeroso de Dios, sino que es espiritual. Eso es lo que es el hombre bien espiritual, ¿verdad? Y así lo ubican con facilidad. Hermano Roberto. sí, gracias, hermano. Sí, no, para que me aclare algo, bueno, Sí. pues me quedó, pero no estoy como muy fiel tanto, digamos, en Proverbios es 1:7, que dice Sí. el principio de la sabiduría es el temor de Dios o de Jehová. Ajá. Y es que, bueno, a veces dice uno, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. Pero un hermano nos estuvo explicando que son dos cosas diferentes, esa A y esa D. Ajá. Como que cambia mucho las cosas, ¿verdad? Porque al decir Sí. el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o sea, pues es una persona, digamos, que no hace aquello porque sabe que hay juicio, por esto, por miedo, por ciertas cosas, entiéndame, pero Sí. el principio, digamos, de la sabiduría, el temor de Jehová, es cuando la persona, digamos, está bien, o sea, con el Señor espiritualmente, que está en oración y todo, y esa persona nunca anhela nada, digamos, como caer y no está con miedo de que algo le va a pasar porque está con el Señor. Entonces, Sí, esa era sí. la preguntita, más o menos, para que usted tal vez me la acomode un poco mejor. Sí, no, pues más bien, más que pregunta, yo creo que es un aporte, porque precisamente hay personas que no entienden el temor de Dios porque creen que es tenerle miedo a Dios. No lo hago por miedo. Hay otras personas que no cometen un cierto pecado por temor, no a Dios, sino temor a las consecuencias. Y no solo a las consecuencias del pecado, sino que Dios me puede hacer algo. Entonces mejor me abstengo. Pero, y eso sería el temor a Dios. A Dios. Pero como tú bien lo explicas, el temor de Dios es como una conducta. El temor de Dios es una decisión interna. Es como decidir ahí en tu corazón, ¿verdad? De lo que veníamos hablando del gráfico, es decidir en tu corazón el no hacer algo que le desagrade a Él. ¿Ok? Eso es conducirte con el temor de Dios. Si viene una oportunidad de cometer un pecado, no, pero eso no le agradaría a Dios, entonces mejor no lo hago. ¿Ok? Ese es temor de Dios. Y eso por la práctica se te convierte en un valor, pero increíble, y se convierte en parte de tu carácter, parte de tu ser. Una persona que teme a Dios es bendecido. Dice allí la Biblia que es inteligente y es sabio y es temeroso de Dios. O sea,
un hombre temeroso de Dios se caracteriza por obedecer la palabra. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 128? Dice el Salmo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Que el temor de Dios está allí. Y comienza a describir todas las bendiciones que vienen cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón. Dice que su esposa va a ser bendecida. Bueno, primero él va a ser bendecido porque va a tener trabajo y su trabajo le va a abundar, etcétera. También dice que su esposa va a ser bendecida. Dios le va a proveer a su esposa todo lo que necesita y le va a dar paz y tranquilidad. O sea, no hay ningún tipo de sombra de adulterio ni de nada, sino ella está tranquila en casa. Y los hijos de un hombre que teme a Dios también serán bendecidos. Y entonces, es importante el temor a Dios porque eso nos permite tener victorias. La mejor estrategia para la vida es hacer u obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y no es posible sin el temor de Dios, pero es necesario. Entonces, sí, hermano, más bien, gracias por el aporte. Me parece muy, muy bueno lo que es el temor de Dios. Hermano Sí, gracias Marco. a usted, más bien, hermano. Sí, Esto es una duda, sí. porque alguien me dijo algo, o sea, dijeron en la iglesia de los espirituales, cuídense, Ujú. ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué yo debo ser, espiritual o puedo ser carnal? Lo que pasa es ¿O que debo ser carnal? sí, lo habrá dicho un carnal, tal vez, hermano. Porque este era ¿cómo se llama? El jefe de los diáconos, que era un Ajá. pastor, y él le daba clase, pues entonces, o sea, no daba, digo, porque ya se fue también, pues, de la iglesia. Sí, ya ves. Y él, Ya se fue. y él nos decía, y él nos decía, ah, sí, dice, pero aquí dice, no te me hagas muy espiritual, porque los espirituales, cuídense. Ajá. Entonces yo me lo quedé viendo y le digo, pastor, de los espirituales, cuídense. Entonces le digo yo que soy carnal. ¿Qué somos aquí? ¿Carnales? ¿No somos espirituales? Ajá. Sí, Bueno, porque yo hermano, prefiero, yo en la Biblia, perdón, en la Biblia yo veo que dice en Gálatas, enseña que nosotros no tendremos condenación. sí, casi no se le escucha, hermano, Se le pero corta. Y es en lo cambio a que los carnales es lo, sí, pues entonces, sí, claro. Lo importante no es lo que ¿de qué diga el hablamos? Le digo. diácono o lo que diga un pastor, sino lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla claramente ahí en Romanos 8, que es un capítulo que una parte estudiamos al principio del estudio, donde habla de la mente carnal, la mente espiritual. Y el espiritual es el que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no hay ninguna maldad en el Espíritu Santo. Y más bien yo pienso que en este caso, no entiende los conceptos esta persona. Alguien que dice que ser espiritual o conocer mucho de la Biblia o cuidado con espiritualizarse demasiado, él no entiende, no ha entendido lo que es el crecimiento espiritual. La Biblia nunca hace daño, pero ni en toneladas. O sea, entre más palabra de Dios una persona tiene para vivir, es mejor todavía. Nunca aquello que le dijo, creo que Félix le dijo a Pablo, las muchas letras te hacen loco. Eso en el mundo a lo mejor sí, hay vanagloria y todo eso cuando alguien se llena de información. Pero si la información es bíblica, al contrario, dice la Biblia que las palabras de Dios son sanas. Quiere decir que entre más palabra de Dios, más sana es la persona, ¿verdad? Entonces, eh, y queda claro que un espiritual, más bien hay que buscar personas espirituales para poder contagiarse de ellos, ¿verdad? Aprender de sus conceptos, de sus valores. Silvia.
Sí, aquí en el chat hay unas preguntas. Ok. Dice, ¿se puede decir que ningún cristiano cae de la noche a la mañana? ¿El caer en pecado es un proceso de decadencia? Ok, es la primera pregunta. Ok, vamos a darle respuesta. Todos los pecados responden a un proceso. Todos los pecados, no solamente el adulterio o algo así, todos. ¿Por qué? Porque es como que el hombre tiene que irse preparando para llegar a ese punto. De hecho, por ejemplo, los psicólogos dicen que una persona que trata de matarse, o sea, un suicida, es suicida, o sea, cuando se mata, es el resultado de muchos intentos hasta que finalmente lo logra. Eso es lo que dicen ellos, describiendo un proceso. Por ejemplo, el caso de Lot, bíblicamente hablando, dice que él se separó de Abraham, que Abraham era un hombre espiritual, Lot un hombre carnal, se separó de él y se fue allá por las riberas del Jordán, donde se miraba bonito el lugar. Y dice que fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Esa idea de que fue poniendo sus tiendas poco a poco nos habla del proceso del pecado. Siempre va paso a paso hasta que finalmente cae en el pecado. Nadie se vuelve un ladrón de la noche a la mañana. Comienza a lo mejor por cositas chiquititas, que se roba un lápiz, que se roba un dulce, que se roba una cosa y finalmente termina robando cosas grandes. Lo mismo una persona violento, un guerrillero. Me acuerdo que decía un maestro del liceo, decía, el que tira papeles enrollados en la clase, al final va a terminar tirando granadas. Una forma de decir, o sea, cuidado con el proceso. En el libro de Abdías puedes ver un proceso de pecado en el cual Esaú se fue metiendo. Dice que comenzó despreciando a su hermano y terminó matando a su hermano. Lo mismo aparece en el Nuevo Testamento cuando dice el hombre que le dice al otro, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Bueno, pero yo os digo, el que le diga necio, el que le diga fatuo, ya está condenado. ¿Por qué? Porque se comienza ofendiendo verbalmente y se termina matando a la persona. O sea, es un proceso que lleva todos los pecados. A veces creemos que, por ejemplo, el adulterio es alguien va caminando y es como que se paró en una cáscara de plátano y cayó. O sea, no, todo es. ¿Y dónde comienza el proceso? En el corazón. Ahí comienza. Cuando apartamos la palabra de Dios y ponemos el pensamiento humano, ahí comenzó el pecado, pero todavía no se ha dado a luz. Ahí comienza el proceso interno. Por ejemplo, un divorcio. Comienza el proceso con un divorcio espiritual, se apartan de Dios. Después un divorcio emocional, después un divorcio físico y finalmente un divorcio legal. Es un proceso. No sé si otra pregunta. Ok, Silvita, si lo puedes leer la otra, por favor. Sí. Dice, en el Antiguo Testamento la palabra piedad era vista como misericordia, ya que a través de la lectura podemos encontrar frases como, oh Dios, ten piedad de mí. En cambio, en el Nuevo Testamento el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios. O sea, si no obedezco, ¿no tengo piedad? Si no obedece, no tiene piedad. Vamos a ver. Los conceptos, algunos conceptos cambian del Antiguo al Nuevo Testamento. Algunos, otros son ampliados. Pero una persona piadosa obviamente es obediente a la palabra, porque como hablamos del término piedad, estamos hablando de hacer cosas buenas. Cuando dice a Dios le piden piedad, es que lo perdone o que le permita, que no deje caer su ira sobre él, etcétera. Eso es lo que está diciendo piedad, pero en el caso de Dios es diferente porque Dios es justo. Y al hombre le puede parecer que lo que Dios está haciendo es injusto, pero Dios está actuando con plena justicia.
Entonces, no podemos comparar la piedad de Dios con la piedad del hombre. Dios no es un hombre, no es una persona inclinada al bien. Dios es el bien. Dios no está separado del mal. Nunca ha estado unido al mal. Entonces, digamos, el concepto de piedad hacia Dios es muy diferente de hacia los hombres, porque para nosotros es separación, concepto de separación. La piedad se viene a definir como mi actitud de agradar a Dios. Un hombre que se hace las cosas que son agradables a Dios, ese es un hombre piadoso. Lo mismo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se aplicaba la palabra piedad a Noé, un hombre piadoso, era eso, alguien inclinado a Dios. Pero sí, un hombre piadoso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es alguien que obedece la palabra. Eli, una pregunta, Eli. Eh, la verdad que yo he aprendido que es un proceso. Definitivamente a nosotros se nos ha dicho tanto hacer el devocional, leer, orar, ¿verdad? Compartir. Pero yo pienso que si no hacemos todo eso, es bien difícil que realmente el temor esté en nosotros. Porque al estar ejercitando la lectura, la oración, el asistir a la iglesia o reunirse a través de Zoom, pues en su defecto por lo de la pandemia, hace que nuestra vida sea fortalecida. Porque de verdad yo he sentido el cambio de mi vida en el último año, desde que empezó la pandemia, pues me vi obligada, o sea, de verdad, a estar más a solas con el Señor. Y puedo decirles con toda libertad que el Señor ha cambiado mi vida. Yo siento eso que usted dice de que no voy a pecar, ya no es tanto porque, ay, me va a ver alguien, sino que realmente yo ya lo leí y la palabra entró y se anidó en mi corazón. Entonces, la única manera de verdad de que el proceso, pienso yo, se cierre ese círculo es en lo posible, ¿verdad? Buscando un tiempo para orar. Yo escuché una predicación donde decía claramente, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted ora? Sí, pero solo para comer. No, ¿usted ora? Realmente, por lo menos media hora, una hora, ¿cuánto fue la última vez que se tardó una hora hablando con el Señor? Y yo realmente como sorprendida, ¿verdad? ¿Usted es cristiana? Sí. ¿Usted lee la Biblia? No, desde el domingo hasta el otro domingo, ¿verdad? O sea, y con suerte la encuentro, la Biblia. Entonces el pastor decía, no me venga a decir que usted es cristiana, y lo decía con amor, ¿verdad? No me venga a decir que usted es cristiana si usted no ora, si usted no lee. Y a mí eso realmente me golpeó. Y entonces empecé a tomar decisiones, de tomar un tiempo de verdad para hacer conexión, y mi vida pues de verdad que se ha cambiado. Entonces animar a los hermanos que uno debe de esforzarse a tomar la decisión de tomar una hora específica para leer. El mismo pastor ese que yo le comparto decía, cuando usted se va a dormir y usted solo, buenas noches, sí, señor, usted está pecando porque todo lo que pecó en el día, usted cree que Dios no lo vio. Entonces estamos haciendo pequeño a Dios. O sea, como no decir, no, ni se enteró que yo pequé. Entonces, de ponerse a cuenta con Dios antes de dormir. Entonces, esa ha sido mi experiencia porque muchas veces no entendemos y cuesta, pues, y con los años y por misericordia. Yo sé que Dios me ha permitido llegar a esta edad por eso, precisamente porque Él es misericordioso y porque ahora yo tengo una relación muy, muy diferente, pero esa base de forzarme, no de forzarme, y luego ya lo hago con amor, ya me da sed, ya tengo ganas, o sea, lo hago con gusto. Entonces, esa es mi experiencia para animarles a los que dicen, ¿verdad? ¿Y cómo no pecar?
La Ajá. verdad que la palabra se anida en el corazón y uno ya es con amor realmente. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, o sea, tantas cosas que tenemos, pues, pero el Señor es misericordioso y que cada día podamos venir y ponernos a cuentas con Él. Así es. Es que nos podemos alejar de un pecado, pero ahí está el otro. Ahí hay que alejarnos de ese también. Y cuando nos alejamos de ese, ahí está otro. Y es la de nunca terminar. Siempre van a haber pecados que están ahí cerca de uno y uno tiene que estarse alejando de ellos. ¿Está alguien más que quiera compartir? Silvia. Sí, pastor. ¿Puedo o quién le hablo después yo? Eh, ya usted, hermanito, ya que tiene, ya que ya comenzó, sígale. Ya. Estaba viendo algo, hermano, y veo algo que de pronto se puede estar pasando por alto, pero que en realidad va correlacionado con esto, en el sentido que en realidad la primera parte donde usted habló sobre la cuestión de la paciencia, donde Sí. hablaba de la creencia, el pensamiento, la acción y las emociones, automáticamente usted está dando a estructurar o sea, de cómo estamos formados nosotros, el ser humano, de cuerpo, alma y espíritu, y va correlacionado lo que usted indicó con respecto a lo que indica eso, en el sentido que la creencia es parte del alma, el pensamiento que viene es parte del espíritu, y la acción y las emociones son parte del cuerpo. No sé si estoy bien o estoy mal. Ah, sí, está bien buena la relación, hermano, muy buena. No es que siempre va relacionada a una cuestión, porque siempre da una estructura física que tenemos que llevarnos con la parte espiritual. Pues estamos viendo la parte espiritual, pero también tenemos que relacionar con esa parte física, para entonces entiendan que el cuerpo actúa en base al pensamiento y el pensamiento en base a lo que realmente nosotros tenemos o lo que somos o nos sentimos o lo que nos identifica con respecto al mundo, por un lado. Por otro lado, también están haciendo ustedes las invitaciones para, mediante nuestro testimonio, poder Sí. dar estas cuñas para que indiquemos de qué manera nos sirven. Yo sí invitaría a algunos hermanos de este grupo, que están casi la mayoría en los otros grupos, para que de pronto puedan aportar cada uno con una bendición en ese sentido de apoyo y ayuda al ministerio de ustedes. Que yo en lo personal espero ya en los próximos días estar un poquito mejor de salud y estoy enviándole para que le ayude en ese sentido, que es lo mínimo que podemos ser recíprocos a la ayuda recibida por ustedes. Amén, hermano, está bien eso. El hermano Charlie está promoviendo, si alguno de ustedes Dios le bendijo en las clases, mándenos en una forma corta cómo la clase te bendijo, cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, y se lo envías a Charlie y él va a hacer una sección, ¿verdad?, de testimonio sobre esto. Bien, estamos pendientes con Silvia. Luego, Edwin. Ay, perdón. Es la hermana Anabel Sí. dice, tenía entendido que la piedad es amar las cosas de Dios. Ajá. Entonces, bueno, la piedad también, o sea, yo creo que eso entra dentro de la definición del griego, ¿verdad?, que vimos ahora, que es hacer las cosas que agradan a Dios y amar las cosas de Dios. Está dentro de la definición. ¿Tienes otra pregunta ahí? No hay. No, no, ya no. Hermano Edwin iba a hacer un comentario. Buenas noches, hermanos. Si no sé, Edwin, Daniel. Sí, Okay. es un gusto, pero Edwin, si ya está listo, lo dejo mejor a él. Dele, hermano Daniel, no hay problema. Bueno, ok, hermano Daniel. Hermano mío, Sí, hermano. mil gracias por la manera tan explícita de presentar la escritura. Yo creo que nos rehusamos muchas veces. En Pedro dice una frase: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Yo creo que hasta que llegamos a la conclusión que nosotros no tenemos excusas para estar en la zona segura, bien, de una manera muy sabia dicha por usted, Dios nos ha provisto una zona segura a los pies de la cruz de Cristo. Yo tengo un concepto aquí: no hay otro lugar donde el pecado se mira tan horrendo sino en el Gólgota, donde mi amado Señor pagó por mí. Ahí entiendo lo que es horrendo el pecado,
porque Cristo fue, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de mi paz, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Hemos siempre tenido una dualidad en esto, de que bueno, yo soy humano y que bueno, que cedo al pecado, pero Dios siempre me perdona. Yo creo que he entendido con sus estudios, con todo el confrontarme con la palabra, Dios quiere una vida abundante y victoriosa para mí y me ha dado las herramientas para lograrlo. Yo no tengo excusas. El Espíritu Santo me anhela celosamente. La Sagrada Escritura me dirige fervientemente. Dios ha puesto una iglesia para amparar eso y tengo todo el testimonio del Señor. Lo que pasa con nosotros es que lamentablemente algunas veces no hemos entendido que solo hay una manera de seguir a Jesús, dejando que Él sea Señor de nuestra vida. Sí. Gracias, mi hermano. Qué excelente, hermano. Gracias. Muy buen aporte, hermano. Buena participación. Muchas gracias, hermano Daniel. Ahora sí, Edwin. Gracias, hermano Nelson. Siempre seguimos aprendiendo. Y pues muchas veces nosotros confundimos la palabra piedad de ser sensibles a las necesidades de otras personas. Pero ahí colocaba la palabra, piedad tiene que ver con reverencia hacia Dios. Y esa reverencia es el temor hacia Dios, el que usted estaba diciendo. Y lógico, en el caso de Eva, ella no tuvo reverencia a Dios, no tuvo temor a Dios. Vio, codició, tomó y se escondió. En el caso de Acán sucedió lo mismo en el proceso que preguntaba el hermano, en el proceso. Siempre él vio, codició, tomó y escondió. Lo escondió debajo de la tienda. Entonces, son personas que no tienen temor. Y la palabra exactamente piedad es eso, es reverencia ante Dios. Abraham se inclinó ante Dios en reverencia porque temía a Dios, pero era el temor reverente. ¿Ya? Moisés se inclinó a Jehová cuando lo vio cara a cara, porque no podía verle cara a cara, y en su temor reverente simplemente le dijo, heme aquí. Sucedió lo mismo con Pablo. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros vemos el contenido de lo que Pedro está hablando, nos está llevando de una vida antigua a una vida nueva, a una vida exacto. en el temor de Dios, a una vida en victoria completamente en la palabra de Dios. El mismo Satanás quiso hacer la misma jugada que le hizo a Adán, quiso hacerla con Jesús y le ofreció todo. Mas, sin embargo, la respuesta de Jesús fue, escrito está. Y ese es el arma de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no queremos usarla, porque queremos vivir con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Y eso es imposible. Y aquí es lo que queda, aquí queda tomar el consejo de Pedro. Porque si vemos a Pedro en el tiempo de Jesús, Pedro era un impulsivo, pero vemos 35 años después a un Pedro totalmente, voy a decirlo así, subordinado totalmente a los pies del Señor. Sí. Una vida totalmente diferente. Cuando Pedro hubiera aconsejado esto a sus hermanos, a sus compañeros discípulos cuando estaba con Jesús, nunca. Ajá. Fue un proceso. Sí. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Sí. Sí. Y 35 años después, Pedro es otro totalmente. Entonces, sí. ese es el proceso que Pedro nos está enseñando a dónde debemos llegar. Sí. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y ese es el proceso al cual nos quiere llevar el Señor. Siempre que andemos con diligencia, siempre vigilantes. Porque no es un asunto de que ya lo logré, no. Es un asunto de ser diligente, es de todo el día, porque el enemigo está ahí acechando.
Así es, mi hermano, así es. Muchas gracias. Excelente, excelente. Vean qué bonito, ¿no? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Pedro? Pedro ya no quiere que estemos ahí en este lado del pecado, sino que quiere llevarnos a ser una persona cambiada totalmente. Desde aquellos que coqueteaban con el pecado hasta aquellos que están enamorados de Dios, protegiéndose de las impurezas de este mundo y abrigándose al abrigo del Altísimo, es ahí cerquita de Dios, ahí que sus alas nos cubran y nos protejan. Excelente. ¿Alguien más? Hermana Rosario. Sí, hermano, buenas noches. No sé si me Buenas escuchan noches. o no. Sí, claro, muy bien. Sí, hermano, bueno, ahorita escuchando un poco lo que decía el hermano Edwin y lo que aportan también los hermanos, efectivamente, a veces yo creo que muchos en algún tiempo venimos, como dicen, ¿no? O sea, no con un corazón sincero en el arrepentimiento, o sea, a veces es en la emoción del momento. Cuando es basada en una emoción, pues yo creo que efectivamente vamos a estar cayendo. Sin embargo, cuando permitimos la renovación desde nuestro corazón, pues es diferente, ¿no? Y ahorita me venía pues a la mente la historia precisamente de Sansón, ¿no? Que él muchas veces estuvo así, o sea, él desde el vientre de su mamá, pues tenía todo para ser un hombre totalmente, porque fue dedicado totalmente, consagrado para una vida dedicada a Dios. Sin embargo, él por poner los ojos donde no tenía que ponerlos, en lugar de que su vida fuera hacia arriba, pues cada día iba hacia abajo, ¿no? Y él jugaba, o sea, jugaba en que, pues como yo soy bueno, tengo la unción, ¿no? En ese momento, pues la unción de Dios, de Jehová, él abusaba de eso y él daba por hecho que ya los filisteos los iba a derrotar, porque así lo venía haciendo. Sin embargo, seguía y seguía hasta el día que realmente ya no, o sea, que él abrió el corazón hacia a Dalila, le dijo cuál era realmente el secreto de su fuerza, ¿no? Y él, sin darse cuenta, porque ese yo creo que fue para mí, cuando yo escuché nuevamente la historia de Sansón con otros ojos, otros oídos, y a mí si algo me impactó de esa historia fue cuando decía que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces yo creo que mientras estemos jugando, ¿no? Al que, ay, voy un ratito y luego vengo y me arrepiento, ay, voy otra vez, no nos vamos a dar cuenta realmente cuando nos alejamos o cuando realmente ya ni siquiera vamos a poder regresar tal vez, ¿no? Entonces para mí la historia de Sansón era una como que de las que más me impactan, porque es precisamente una vida coqueteando con el pecado y estando a la vez queriendo estar con Dios, ¿no? Y no se puede, o sea, definitivamente no se puede terminar de esa manera. Sí, es cierto, muy cierto. Y qué bueno que lo respaldas con tu vida, ¿verdad? Tomando decisiones y acercándote más a Dios. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, precisamente que estamos hablando, que no se puede llevar una doble vida, que no se puede vivir como cristiano a la par del pecado, cuando entendemos eso, realmente estamos entrando a una zona, sí de seguridad, pero a una zona de madurez espiritual, donde ya nuestras decisiones ya no dependen del momento, de con quién estemos o cómo nos sintamos, sino ya son decisiones de convicción. Ya tenemos una vida más estable en el cristianismo, ya la, la inestabilidad nos va dejando y nos vamos haciendo más estables cuando hacemos las cosas que al Señor le agradan. Gracias, Rosario. Bien, entonces creo que estamos con tiempo. Ahora vamos a hacer la oración, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos traslade, ¿no? De ese lugar donde hemos estado en el pasado y que nos lleve a la zona segura. En esa zona donde Pedro dijo, no caeréis jamás, ahí quédate. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y si no quieres caer, pues quédate allí en la zona segura. No te salgas de allí, porque las alas del Altísimo nos van a proteger y nos van a dar victoria. Entonces vamos a orar, hermanos, y a ver si alguien nos quiere. Edwin, por favor, nos diriges para finalizar.
Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta y nos reta. Gracias, Señor, porque tu palabra es el espejo en el cual nosotros podemos ver, mi Dios, nuestras suciedades de pecado. Y es a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, que nosotros somos transformados. Y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra vida cada día, cada noche, para que nuestras vidas sean vidas que te honren, que te glorifiquen. Y que, mi Dios, el trabajo que tú estás haciendo en nosotros sea terminado, Padre. Ayúdanos a vivir en reverencia, ayúdanos a vivir en temor y que, Padre, cada día honremos tu nombre. Gracias, mi Dios, por mi hermano Nelson. Bendice a su esposa, a sus hijos. Bendice, mi Dios, su obra y que tú, Señor, sigas prosperándole en todo. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces abran sus cámaras, vamos a tomarnos las fotos y recuerden que la próxima semana vamos a estar descansando y la siguiente nos volvemos a unir nuevamente a la clase. ¿Ok? Entonces, me alegra verles a los que estaban por allí con su cámara apagada. Entonces, vamos a comenzar el conteo. 1, 2, 3 y... Los que estábamos escondidos. Sí. Ok. 1, 2, 3. La siguiente. 1, 2, 3. Ok. Nada más 2, ¿verdad? Ok. Entonces, mis hermanitos, Dios me los bendiga muchísimo. Es de veras un gran honor tenerles por acá, aprender de ustedes y verles es una bendición. Así que se cuidan muchísimo y disfruten su vacación. No se vayan, si van a la playa, no se metan muy a lo hondo porque es peligroso. Cuidado, se convierten en Bueno, sardinas. hermanitos, se cuidan. Dios les bendiga. Hermano Nelson, pero no hay Bye. bendiciones. Convierten en Dios, Adiós, adiós. Ya se convierten en ballenas. Bueno, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós. Empiezan a oler a pescado. Saludos a todos, gracias. Sí, cuídense, bendiciones. Chao.